El día de hoy les voy a explicar cómo poder desarrollar un juego interactivo usando PowerPoint y la herramienta Hipervínculos. Cómo funciona les voy a mostrar y después cómo diseñarlo. Vamos a observar al dar clic en una de las opciones del centro, damos clic y me va a trasladar a otra diapositiva. De manera que en la siguiente diapositiva le va a mostrar las posibles preguntas a escoger. Voy a escoger la primera pregunta, donde me va a llevar a otra diapositiva con la pregunta y las posibles respuestas. Al dar clic en cada una de ellas, me debe trasladar a otra diapositiva si está correcto o incorrecto. Todas son incorrectas a excepción del literal P, que es correcta. Vamos a ver, esta la voy a dar clic a propósito y debe mostrarle un mensaje. Que lo vuelva a intentar, doy clic en regresar y me retorna nuevamente la pregunta para volverlo a intentar. Voy a dar clic acá y nuevamente esto está erróneo, en el Windows L también erróneo, pero si doy clic en el literal B que es correcto, doy clic, me dice que lo ha logrado y me envía a la siguiente pregunta. Solo ahí me va a retornar al panel donde tiene las posibles preguntas a escoger. ¿Cómo me doy cuenta dónde debo dar clic? Porque si posiciono mi puntero por fuera de cada círculo, la flechita está blanca, pero si coloco en el centro, la flechita cambia por una manito. Solo ahí me doy cuenta que tiene el hipervínculo creado. Me voy a ubicar acá en el círculo número 2, no cambia la manito, entonces significa que no está editado. Ni el 3 sí parece, entonces vamos a ir viendo. En la 2 debe trasladarme a la diapositiva 2. Vamos al modo de diseño, donde le va a mostrar las diapositivas creadas. Aquí se encuentra la diapositiva 1. Cada pregunta debe tener dos acciones, de correcto e incorrecto, obviamente. Entonces, al diseñar la segunda pregunta, que lo puede diseñar editando la primera pregunta. La puede duplicar dando clic derecho con la opción duplicar. Al duplicar se crea otra igualita y solamente la vamos a trasladar más abajo de las dos acciones que tenemos. Entonces, esta de aquí, al dar clic y arrastrar, bajamos, de aquí, bajamos, y debe transformarla a la diapositiva 6, porque aquí está la primera pregunta con sus dos acciones y acá iría la segunda pregunta. Como va a ser segunda pregunta, solamente aquí puede editar y colocar segunda y el resto puede cambiar la pregunta con sus diferentes respuestas. Entonces yo tengo un modelo ya creado para que pueda observar. Lo mismo puede duplicar la respuesta correcta e incorrecta, para que vaya con cada pregunta. En la pregunta 2, que vendría a ser la diapositiva 6, debe tener cada pregunta con su acción. Por ejemplo, aquí está lo ha logrado y vuélvelo a intentar. Ahora vamos a proceder a hacer los enlaces, como se hizo, como observó en la primera pregunta. Entonces me ubico en el panel principal, que sería la diapositiva 2, donde tiene el número, para poder enlazar con la pregunta 2 que se encuentra en la diapositiva 6. Tenemos que darnos cuenta según el orden de las diapositivas. Entonces voy a dar clic aquí. Dentro del número 2 voy a dar clic, pero debemos darnos cuenta que existe un cursor que parpadea. Eso significa que va a editar, pero no debe estar ahí. Lo que debe hacer es, al dar clic aquí, va a mover el puntero y va a colocar sobre la línea que marca el número 2. De manera que ahí se pierde ese puntero que aparece y desaparece. Entonces ahí estoy diciendo que a este cuadrito, el número 2, le voy a enlazar. Voy a hacer un enlace con la diapositiva que tiene la pregunta 2. Entonces me voy acá. Después de eso,
hay dos maneras para hacer el enlace. Dando clic en uno de los menús y buscar la herramienta hipervínculos o vínculos. En algunas versiones antiguas de PowerPoint tiene como que un planetita más este icono de aquí. Esta es una versión actualizada, por eso le muestra como una especie de clip. Bueno, voy a dar clic ahí y me va a mostrar una ventanita donde usted debe elegir esta segunda opción, donde dice lugar de este documento. Es aquí donde vamos a editar en el mismo documento para hacer los enlaces. Donde se encuentra la pregunta 2, que era la diapositiva 6. Al dar clic se marca de color azulito y además le muestra una vista previa para ver si es verdad que es la segunda pregunta. Y aquí se ve apenitas, entonces me doy cuenta que está bien enlazado y coloco aceptar. Una vez que está enlazado podemos ir probando, pero ya vemos que está enlazado. ¿Cómo lo veo? Me voy acá a la parte de abajo. Hay una especie como copita que se llama presentación con diapositivas, o presionando en el teclado F5 que también le va a funcionar. Al dar clic voy a mover el puntero y ya observamos que se ha transformado el puntero por una manito. Damos clic y es verdad, me ha trasladado a la diapositiva 2. Ahora vamos a hacer los enlaces de las posibles respuestas. Presionamos escape para salir del diseño y me ubico en la diapositiva 6. Cada cuadrito, para dar clic, recordar, es muy importante que el puntero de edición, el de aquí, el cursor, no debe estar parpadeando, debe desaparecer. Entonces, ¿cómo lo hago? Doy clic sobre la línea del recuadro hasta que aparezca una flechita de 4 puntas, doy clic, ahí se pierde el cursor de editar. Esto estoy aclarando para que los enlaces funcionen. Esto le estoy diciendo que el enlace va a funcionar en todo este cuadrito. ¿Ya? Una vez que seleccione el cuadrito, me voy a colocar en hipervínculo. Puede buscar la herramienta o dar clic derecho sobre ella. Una vez que está ahí, clic derecho y le muestra las posibles acciones. Entonces dice por aquí vínculo, que también le va a mostrar. Doy clic sobre ella y le muestra nuevamente la ventanita, donde va a ir la respuesta errónea porque esa respuesta no es la correcta. Tenemos el diseño de la diapositiva 8 que dice vuelvo a intentar, que se observa y coloco aceptar. Lo mismo hago con la otra acción del cuadrito, doy clic sobre la línea del cuadrito, veo que no está el cursor, entonces voy a dar clic en vínculo o hipervínculo de la forma que se acomode. Si da clic derecho o dar clic en la herramienta. Esta de aquí también es incorrecta, entonces es la diapositiva 8. La de acá también es incorrecta. Recuerde que puede dar clic derecho o buscar el icono. Entonces, la 8, aceptar. Esta de acá es la respuesta a esa pregunta. Entonces debe estar enlazada con la diapositiva que contiene la respuesta correcta, que es la 7 en mi caso. Voy a colocar la 7 que lo ha logrado. Muy bien, ya están los enlaces. Y ahora voy a editar los enlaces de mis acciones de la segunda pregunta, que sería esta. Como lo ha logrado, este cuadrito debe estar enlazado. Doy clic sobre la línea del cuadrito. Debe estar enlazado con el panel de las preguntas a escoger, que vendría a ser la diapositiva 2. ¿Sí? Enlazado. Y la diapositiva 8, que es cuando pierden, que debe estar enlazado con la pregunta número 2, porque tiene que volver a repetir la acción. Entonces vamos acá, doy clic, y como vemos, aquí está un enlace incorrecto, que dice que está enlazado con la diapositiva 3. Entonces voy a bajar, y debe estar enlazado con la diapositiva 2, perdón, con la 6, en la pregunta 2. Vemos muy bien, aceptar. Una vez que ya está hecho,
vamos a revisar. Como reviso, doy clic, presiono F5 o en la copita de presentación vamos a buscar. Movemos el puntero del mouse, dando clic sobre ella. Por fuera no funciona, pero si posiciono el puntero dentro del número 2, ya vemos que la manito se ha transformado. Entonces, damos clic y efectivo está en la pregunta 2. Voy a dar clic en esta pregunta errónea. Doy clic y dice, vuélvalo a intentar. Como ya lo configuré, voy a dar clic, debe regresar a la pregunta 2. Lo mismo con la palabra incorrecta de acá, la palabra incorrecta y la de acá es la correcta, que me debe trasladar nuevamente a la diapositiva del panel de preguntas. Lo ha logrado muy bien y doy clic, me retorna al panel de preguntas. Y así es el juego de hipervínculos usando PowerPoint. Con la diapositiva siguiente, voy a regresar al diseño. Tenemos la pregunta 2, que es la diapositiva 6, con 2 acciones. Entonces, voy a hacer la diapositiva 9, que vendría a ser la tercera pregunta, que por acá también la tengo diseñada ya. La diseñamos y hacemos lo mismo con los enlaces. Estas son las acciones. No necesariamente tiene que ser el mismo literal. Entonces, aquí hay un orden que no está correcto, literal A y este es literal B. Entonces, aquí vamos a editar nuevamente. Damos clic sobre el cuadrito y buscamos cuál es la respuesta correcta e incorrecta. Entonces, esta obviamente es incorrecta. Debe ir con una diapositiva que diga, vuelve a intentar, con la diapositiva 10. Entonces vamos a dar clic sobre el cuadrito, clic derecho, buscar el icono. Y aquí es donde, en lugar de este documento, debe ser en la diapositiva 10. Y aceptar. El literal B es correcta. Voy a dar clic derecho en vínculo y debe estar enlazado con la diapositiva 11 que lo ha logrado. Lo mismo en estas de acá que son incorrectas. Debe estar enlazado con la diapositiva de vuelvo a intentar y así sucesivamente con el siguiente cuadrito. Ahora, una vez que está configurado esto, nuevamente vamos a editar el cuadrito de acá. De regresar, debe retornar a la pregunta 3, que sería la diapositiva 9. Hipervínculo. Debe estar enlazado con la diapositiva 9, está bien, aceptar. Y la otra, que cuando responde incorrectamente debe estar enlazado con la diapositiva 2, que vendría a ser el panel de preguntas, aceptar. Vamos a ver si funciona, pero aún no hemos configurado la página principal del número 3. Damos clic sobre ella y me voy a la parte superior sobre la línea del número 3 y coloco hipervínculo. ¿Qué pasa si no doy clic sobre la línea y observo que el puntero está parpadeando ahí? Entonces, al dar vínculos no le va a funcionar, le va a salir un error ahí. Se le va a generar varias letras de manera vertical, entonces eso no queremos. Entonces voy a dar clic sobre el número 3 y coloco vínculos. Y este debe estar enlazado con la pregunta 3, que vendría a ser la diapositiva 9. Aceptar. Vamos a hacer el ejemplo. Doy clic en el número 3. Es verdad, se ha trasladado a la pregunta 3. Doy clic en la pregunta errónea. Vuelvo a intentar. Es un matemático, vuelvo a intentar. Es un científico, vuelvo a intentar. Pero si doy clic en la diapositiva, perdón, en el cuadrito de correcto, lo he logrado, siguiente. Y así me va a mostrar en la siguiente diapositiva, donde puede escoger, tiene que editar la pregunta 4 hasta la pregunta 10. Salgo de la presentación
y así sucesivamente se va a ir diseñando el juego de preguntas. Ojo, que puede funcionar también con imágenes. Si no desea colocar aquí cuadritos de texto, que lo puede editar, puede agregar imágenes también. Para hacer el hipervínculo funciona igual. Le da clic en la imagen y después ubica hipervínculo y le va a funcionar. Eso es opcional, si no, lo puede hacer así. Es todo, que les vaya muy bien en el proyecto.